aquí para eso es que a nosotros nos sirve la filosofía modernamente. Es para ver si históricamente esos análisis que vamos a hacer los vamos a basar primero en los hechos. ¿Qué es lo que ha venido pasando? ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? ¿A través de qué es que nosotros conseguimos llegar a este momento? ¿Qué factores influyeron? ¿Cómo está la razón del individuo influenciada por ideas? Em, yo sé que es complicado muchas veces poder hacer este tipo de análisis, pero para eso es que modernamente utilizamos la filosofía. Y cuando digo que es un poco difícil hacer este tipo de análisis, segundito que alguien me está llamando, ustedes es lo que cuesta un poco con esto, pero un segundito.
¿Me pueden confirmar si me escuchan? Disculpen. Sí, se escucha, Sí, sí, licenciado. Fuerte y claro, Muy licenciado. bien. A ustedes qué pena, es que miren que es una llamada que le entra a uno ahorita es como, me va a dar problema con esto, pero esperemos que no me llame nadie más. ¿Sí? Todo lo vamos a proyectar en pantalla, disculpen. Bueno, muy bien, retomamos. Como estábamos comentándoles, les estaba diciendo hace un momento, el objeto o la razón por la cual nosotros vamos a necesitar la filosofía aplicada al derecho, la tenemos que encontrar en algunos elementos bien puntuales para poder definirla. Siempre que nosotros hablamos de la filosofía del derecho, nos estamos refiriendo a, tenemos que partir de que es una rama de la filosofía que estudia los fundamentos del derecho como orden normativo. Ahora, ¿cuáles son esos puntos o cuáles son esas situaciones a través de las cuales yo lo voy a estudiar? ¿O cómo es que yo voy a estudiar los fundamentos del derecho? ¿Sí? Como orden normativo. Ese orden normativo que lo que está buscando es dirigir, establecer cómo debe ser la conducta del individuo. Lo primero es la naturaleza jurídica. Lo segundo es el origen, la función. Estamos hablando también de los valores éticos y morales que vamos a encontrar en una norma jurídica, en un orden normativo. La política y cuál es la justificación de la misma. Y esta última parte es la que nosotros nos damos cuenta que tiene mucho sentido con lo que hace la filosofía moderna, ¿sí? Para establecer si algo es válido o no es válido. Yo les decía a ustedes en la sesión pasada, por ejemplo, cuando hablamos de que vamos a estudiar esos fundamentos del derecho como orden normativo, inicialmente dentro de lo que es la naturaleza jurídica. Lo primero que tenemos que ubicar como naturaleza jurídica de un orden normativo es dentro de qué ramas jurídicas, dentro de qué ramas del derecho, dentro de cuáles vamos a ubicar nosotros a un ordenamiento jurídico. Ramas o familias jurídicas, yo les comentaba en la sesión pasada también que vamos a encontrar varias. Una de ellas, la familia germánica, romano-germánica del derecho, perdón. Esta familia romano-germánica del derecho que tiene fundamentos y raíces cristiano-judaicas también. No podemos abandonar la idea de que este derecho romano-germánico que nosotros es el que aplicamos en el ordenamiento jurídico guatemalteco, porque prácticamente somos una derivación del derecho español, y en ese derecho español evidentemente vamos a encontrar figuras e instituciones del derecho romano. Sí, instituciones muy básicas como el matrimonio, el divorcio, la adopción, nos topamos que son figuras jurídicas que nacen en el derecho romano. Pero también nos vamos a topar que, por ejemplo, algún tipo de norma muy puntual dentro de lo que es el ordenamiento jurídico de la defensa del orden constitucional, existen dentro de nuestro ordenamiento jurídico ideas del derecho germánico. Y en ese derecho germánico surgen varias figuras, como lo que son, por ejemplo, el establecimiento de un tribunal constitucional, por ejemplo. Ellos son donde surgen estas ideas. Tiene que haber un tribunal constitucional que sea el que defiende el orden constitucional para someter a todos aquellos individuos que estén ejerciendo el poder a lo que la ley establece.
Pero también nos topamos que hay otros tipos de ordenamientos jurídicos, como vamos a encontrar la familia anglosajona, por ejemplo, el derecho, que es un derecho totalmente distinto. Es un derecho que no necesariamente debe estar todo necesariamente regulado, no tiene que estar todo necesariamente descrito en una norma jurídica, sino que, por ejemplo, lo vamos a encontrar en el sistema de precedentes. ¿Sí? Yo les decía, en el sistema anglosajón, en el derecho anglosajón, nos vamos a topar que la primera constitución, a lo que se le puede considerar constitución política de la historia, que es la Carta Magna de 1215, es una norma no escrita. Es una norma que no está escrita como tal, sino que son todas, se considera constitución a todas y cada aquella de las prácticas sociales que son aceptadas como válidas. Eso es la constitución de ellos. A partir de ahí, a partir de lo que esté ahí, esas prácticas sociales que son válidamente aceptadas. Y ustedes dirán, ¿y quién se encarga de establecer que esto sea o que no sea aceptado? Está la Cámara de los Lores, es la encargada de decir o establecer bajo los planteamientos que hemos visto de la filosofía del derecho, por ejemplo, cuál es la naturaleza jurídica de una figura jurídica, cuál es el origen de esta figura jurídica, qué función tiene, por ejemplo, si refleja los valores o no, si políticamente esta norma sigue siendo válidamente aceptada su aplicación y la justificación de aplicarla o no aplicarla. Por supuesto que esto conlleva varios factores, como por ejemplo, el primero de ellos es que una constitución debe adaptarse a las realidades sociales actuales. No puede adaptarse o quedarse en un texto pasado. No, lo que tiene que hacer es ir evolucionando. Pero también les decía yo que existen otras ramas, otras escuelas jurídicas del derecho, que en este caso pues no las vamos a examinar en este momento, sino más adelante, porque vamos a ver cada uno de estos temas uno por uno. Pero por ejemplo, también nos vamos a topar que el origen de una figura jurídica, que la estábamos viendo como ejemplo, ¿no? En la sesión pasada, y lamentablemente creo que tal vez no la pudieron escuchar bien todos, pero por ejemplo vamos a ver una figura jurídica dentro del orden de la defensa del orden constitucional, pues lo es el amparo, ¿sí? Ya sabemos nosotros que la naturaleza jurídica del amparo, así como ustedes lo vieron en Derecho Procesal Constitucional, que el amparo puede ser un juicio, puede ser un proceso, puede ser una acción, ¿sí? O puede ser un recurso en su naturaleza jurídica de estudio. Un recurso definitivamente no es, ¿verdad? Eso creo que estamos claros que definitivamente un amparo no puede ser un recurso porque los recursos tienen un efecto inevitable de alzada, que significa que se considera una instancia más. Y en este caso, pues el amparo no es una tercera instancia dentro de ningún proceso, sino que el amparo únicamente va a ser alguien, es una figura que va a utilizar alguien para poder verificar si efectivamente no se violentó el orden constitucional en un acto de la administración pública o del Estado. Ya tenemos claro que que puede ser también un proceso, que es una de las tesis más aceptadas procesalmente. ¿Por qué? Porque está conformado por una serie de instituciones. Cuando digo instituciones netamente procesales, o por ejemplo lo es